Bienvenidos sean a la serie de videos Introducción a la Econometría. En esta sesión haremos una revisión de un concepto muy importante que tocamos de una manera bastante resumida en el video pasado, que es la prueba de hipótesis. Algunos de estos elementos fueron explicados en algunos de los videos anteriores, pero vale la pena hacer una recapitulación. Lo primero es entender la importancia de la prueba de hipótesis y de la formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Aquí tenemos entonces un elemento esencial que es lo que vamos a tratar de descubrir con el método del mínimo cuadrado ordinario, con la regresión lineal. Es decir, llegar a establecer la posible relación lineal entre dos variables. ¿Qué significa eso en términos estadísticos? Hacer un supuesto acerca del valor de cada una de las variables presentes en mi modelo. Si la variable no tiene un efecto, la variable independiente, no tiene un efecto sobre la variable dependiente, si la variable X no tiene un efecto sobre la variable Y, eso equivale a decir que el coeficiente respectivo en el modelo de regresión tiene un valor esperado de 0. Esa sería la hipótesis nula que generalmente se utiliza en la práctica de mínimos cuadrados. Es decir, la hipótesis nula, dicho en palabras, es que no existe una relación. Y la hipótesis alterna es que sí existe una relación entre variables. ¿Cómo se mide la relación? Se mide en términos del valor del coeficiente. Un coeficiente igual a 0 es básicamente esta línea recta. No importa cómo cambie X, Y no va a cambiar. Un coeficiente distinto de 0, en este caso positivo, sería una relación en la cual al aumentar X, aumenta Y. Esto es importante tener en cuenta porque una vez planteada la regresión, los procedimientos que uno hace para hacer la prueba de hipótesis parten de este supuesto inicial. Es importante también tomar en cuenta que la distribución que vamos a utilizar para estas pruebas es la distribución de la t-de-student con n-2 grados de libertad, siempre y cuando estemos trabajando con una variable independiente, que es el caso simple que hemos nosotros analizado. Y el otro punto es que tenemos que estimar el error muestral, la desviación estándar de nuestros parámetros estimados. Tomemos un ejemplo práctico, que probablemente es muy importante para quienes ven este video, y pudiera ser, ¿cuál es el impacto del tamaño de la clase sobre la nota de los estudiantes? ¿Cuál es el impacto esperado de la cantidad de estudiantes en un salón respecto de la nota de un estudiante individual? Por ejemplo, tú, Jaime, ¿cómo va a ser tu nota debido a que en esta clase hay 25 estudiantes? Esa es una pregunta muy importante. Y para eso lo que haríamos, como bien sugeriste, Jaime, en tu correo que mandaste el otro día, es estimar una función. ¿De qué tipo es la función? Estimar un modelo. Sería un modelo en el cual relacionamos las notas de clase individuales, sería la variable Y, contra la cantidad de estudiantes en una clase determinada. Y pudiéramos recoger información de toda la universidad. Es decir, vamos a toda la universidad, preguntamos en cada carrera, en cada programa de estudios, qué clases tienen, preguntamos cuántos estudiantes hay en cada clase y calculamos la nota promedio para cada clase. Entonces, si hiciéramos esto en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, pudiéramos tener 120 observaciones de las 120 secciones que se dan, en la cual tendríamos número de estudiantes por clase y nota promedio por clase. Haciendo eso, postulamos nuestro modelo y haríamos una regresión. La pregunta es, podríamos responder muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el tamaño óptimo de la clase para incrementar el promedio 10 puntos? Eso sería algo muy interesante. Si yo estoy a punto de perder una clase, ¿cómo va a afectar el tamaño del grupo sobre mi rendimiento promedio? A todos los estudiantes sería una cuestión muy importante que deberían saber. ¿Cómo se ve mi nota promedio afectada por el hecho que estoy en una clase con 25, con 50 o con 250 estudiantes? Generalmente, teóricamente, se cree que mientras más grande sea la cantidad de estudiantes, menor el aprendizaje promedio del estudiante y mayor el impacto sobre la nota. Pero eso no se puede responder teóricamente. Hay que ir a la evidencia empírica, hay que ir a buscar los datos y después de juntar los datos, de recolectar los datos, utilizar un método de estimación como mínimos cuadrados ordinarios. Recapitulo entonces. Primero, una pregunta. ¿Cuál es el impacto de la cantidad de alumnos por clase sobre la nota promedio de esa clase? Número 2, un modelo. El modelo relaciona una variable independiente, la nota promedio de la clase, con el tamaño de la clase, la cantidad de alumnos. Paso número 3,
se consiguen los datos para muchas secciones dentro de una universidad de la cantidad de alumnos por curso y la nota promedio de ese curso, y luego se hace una regresión de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los valores de B0 y de B1. Una vez obtenido eso, la siguiente parte sería probar qué tan distintos de cero, en términos estadísticos, son los valores B0 y B1. Y una vez hecho esa prueba, uno pudiera responder una pregunta como la que tenemos acá. ¿Cuál debería ser el tamaño de la clase deseado si se espera incrementar el promedio en 10 puntos? Y poder hacer que la solución fuera, en una clase no tienen que haber más de 15 alumnos, porque en la medida que pongo más de 15 alumnos, entonces se rebaja el aprendizaje promedio. Para poder hacer la prueba de hipótesis y calcular los coeficientes necesitamos diferentes fórmulas. Aquí tenemos una breve recapitulación de las fórmulas que hemos trabajado hasta el día de hoy y que recomendamos a los estudiantes trabajar por su cuenta con papel y lápiz durante su proceso de estudio. Una es cómo se estima el intercepto, la siguiente es cómo se estima el valor del coeficiente asociado con la variable independiente. Luego tenemos el análisis de la varianza de la regresión, donde tenemos la variación total dividida entre la variación explicada y la variación no explicada, que da origen al R cuadrado. Y además de eso, tendríamos que calcular también cuál es la varianza de la regresión. La varianza del modelo, que es simplemente la suma de los errores al cuadrado dividido los grados de libertad. Y teniendo esto en nuestros datos, podemos hacer transformaciones para averiguar entonces los errores estándar de los coeficientes que hemos estimado. Todo esto nos llevaría entonces a poder plantear una prueba de hipótesis en la cual tenemos una hipótesis, que es la hipótesis nula, de no relación entre la variable X y la variable Y. Esa hipótesis la utilizamos para contrastarla contra los valores estimados que se obtienen de las fórmulas que acabamos de presentar y se contrastan contra el error estándar de cada uno de los coeficientes. Se hace una prueba T, se obtiene un estadístico de prueba y eso se compara contra el valor en las tablas y se determina si es significativo o no es significativo. O si alguien lo desea, puede construir un intervalo de confianza de la misma manera. El valor estimado para cada coeficiente más menos la desviación estándar corregido por el nivel de confiabilidad que se le quiere dar. Al final, cualquiera de estas dos pruebas lo que está poniendo en la balanza es si existe o no una relación entre las variables que se están estudiando. Ya queda a discreción de cada quien si se quiere hacer una prueba de hipótesis o si se quiere hacer un intervalo de confianza. Pero la idea es que los números que nos arrojan las fórmulas para B0 y B1 no son números absolutos que no tengan variabilidad. Por el contrario, son números que tienen asociado la herencia de la parte no explicada. Tienen asociados la herencia del error. Y eso genera que haya una naturaleza probabilística de esos datos y que podamos hablar del parámetro B0 y su desviación estándar, del parámetro B1 y su desviación estándar, y eso permite entonces que pueda darse la prueba de hipótesis. Conceptos importantes que el estudiante debe recapitular por su cuenta antes de continuar con esta serie de videos. Primero, escalas de medición. ¿Cuál es una medición nominal? ¿Qué es una variable ordinal? ¿Qué son los intervalos? ¿Qué son las razones? En términos de prueba de hipótesis, otro tipo de prueba de hipótesis que no hemos visto, que son prueba de hipótesis para diferencia de medias o para igualdad de varianzas, la prueba F. Estos conceptos, aunque no hemos tenido tiempo de verlos en los videos, de alguna manera están relacionados con lo que nosotros estamos viendo. Recomendamos entonces enfáticamente que cada uno de ustedes repase estos conceptos y los integre en su trabajo que harán en su casa o en la universidad con papel y lápiz, haciendo las tareas o trabajando en grupo. Este ha sido una versión más de la serie de econometría en su forma introductoria.